La noticia, la alerta mundial frente a ese atroz flagelo la envió María Corina Machado. Durante una gran movilización que tuvo lugar este 28 de agosto, la líder opositora se mostró conmovida por el impactante y revelador informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH está reportando lo que ellos han llamado prácticas de terrorismo de Estado. Lo que han hecho es brutal. Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro, niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre. Niños de 13 años, de 14 años, esto no tiene nombre. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En este momento vamos a algún lugar de Venezuela, un sitio que no puedo revelar porque allí se encuentra Juan Pablo Guanipa. Ustedes se preguntarán quién es él. Es un líder político de oposición, muy reconocido, integrante del partido Primero Justicia, que el día de ayer, tal y como ustedes lo ven en pantalla, estuvo acompañando a María Corina Machado en esa protesta. Se subió al carro principal, estuvo alentando a los venezolanos para que salieran a protestar en contra del fraude electoral, y al finalizar esa manifestación estuvo a punto de ser secuestrado por parte del régimen, de la dictadura de Nicolás Maduro. Es la tercera vez que lo intentan detener y no lo lograron porque él escapó, y nos va a narrar eso. Juan Pablo Guanipa, un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. ¿Cómo se encuentra? Saludos, Jefferson. Aquí estamos, gracias a Dios, bien, como tú dices, resguardado después de un tercer intento de detención por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Esto se ha convertido ya en algo consuetudinario. Cada vez que salimos de una actividad masiva como la de ayer, comienza la persecución en contra de los dirigentes que estamos allí, acompañando a María Corina en unos casos, también a Edmundo González en otros, o a los dos. Y bueno, tenemos que hacer la previsión necesaria para evitar que nos puedan detener. En este caso, nos acompañamos de motorizados que nos ayudan, y el día de ayer estuvimos siendo perseguidos por 2 motos y un carro del SEBIN, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de escaparnos y de evitar esa detención. Mucha gente me felicita y yo realmente me siento satisfecho porque no me han detenido, pero también siento una profunda indignación al ver que no es posible que estemos viviendo lo que estamos viviendo en Venezuela. Resulta que ahora todos somos perseguidos por la dictadura. Esta es una nación que está siendo perseguida por un Estado que está asumiendo un control totalitario del país y que no acepta que haya disidencia. Ellos se roban las elecciones e impiden que salgamos a protestar, o pretenden impedirlo. Y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir generando presión interna, generando la lucha que tenemos que librar para que sea reconocida la victoria de Edmundo González y podamos iniciar un gran proceso de transformación en Venezuela. Juan Pablo, es muy importante que nuestros televidentes sepan, tengan conocimiento de las condiciones en las cuales estamos haciendo esta entrevista. Usted se encuentra oculto en algún lugar de Venezuela para que estas Fuerzas Armadas de la dictadura pues no lo capturen. Sin embargo, ha decidido conceder esta entrevista. Juan Pablo, ¿hay miedo, hay terror luego de lo que le pasó en las últimas horas? Creo que hay miedo, siempre hay miedo, es totalmente humano. Yo creo que la valentía no es no tener miedo, la valentía es saberlo enfrentar y poder vencerlo, y eso es lo que hemos hecho, y por eso asistimos siempre a las actividades conscientes de los riesgos que podemos correr, pero conscientes también de que la gente necesita ver a su dirigencia. La dirigencia tiene que ser la que tome la bandera de las actividades, que la gente sienta que está apoyada, que está acompañada, y que en ese esfuerzo puede sentir la fortaleza de luchar por un ideal, de luchar por un cambio político, y que ese cambio político llegue a Venezuela muy pronto. Así que no tenemos alternativa, nosotros tenemos que seguir, y tenemos que seguir enfrentando a la dictadura y asumiendo los riesgos que tengamos que asumir para lograr que se produzca un cambio político.
Juan Pablo Guanipa, ahí nuestros televidentes han estado viendo esas imágenes en las que usted antes de este intento de captura estaba con María Corina Machado, con distintos líderes de oposición, recorriendo las calles de Caracas en ese carro. Me gustaría que usted le relatara de manera muy clara, concreta y descriptiva a nuestros televidentes cómo logró escapar. Usted se baja de ese carro en el que estaba con María Corina, ¿y qué pasó de ahí en adelante? ¿Cómo fueron esos minutos en los cuales usted logra burlar a las Fuerzas Armadas del régimen que lo estaban persiguiendo? Bueno, mira, nosotros estuvimos, siempre que llegamos a una actividad como esta, hay dificultades en la entrada y hay dificultades al salir. Cuando llegamos al sitio fuimos perseguidos en distintas oportunidades por gente adscrita al SEBIN, pero logramos llegar al sitio, ellos se detienen porque ven que estamos allí con gente, que están los líderes de otros partidos políticos y comienza la actividad. Durante la actividad uno ve la emotividad de la gente. No te lo puedo describir porque hay que verlo en el momento. Tú puedes ver una foto o puedes ver un video, pero lo que se vive allí, cuando tú ves que la gente ha sido reprimida, ha sido perseguida y a pesar de eso está dispuesta a asistir porque quiere que su país viva en democracia y en libertad, eso realmente es indescriptible. Cuando termina la actividad es lo que yo llamo la hora loca, porque es cuando comienza la persecución. En nuestro caso, decidimos no ir en vehículos de 4 ruedas, no ir en carros, no ir en camioneta, porque eso facilita al régimen la detención. Entonces nosotros nos vamos del sitio en moto. A mí me acompañaban 3 motos, éramos 6 personas. Entonces, bueno, fuimos hacia distintas vías de Caracas, nos dimos cuenta que estábamos siendo perseguidos por 2 motos y por un carro del SEBIN. Y bueno, estábamos en una autopista y la persona que manejaba mi moto al final es una persona que tiene mucha destreza y él logró meterse en una intersección, devolverse y salir en contraflujo por la misma autopista por la que veníamos y de esa manera logramos burlar a los funcionarios. Yo te insisto, es una cosa que pasó y que le doy gracias a Dios que haya pasado porque si no estaría en este momento corriendo la suerte de Diallo Pileri, por ejemplo, que fue detenido ayer. Pero yo no me siento feliz por eso. Yo insisto en que es inconcebible que en Venezuela estas cosas estén pasando. Es inconcebible que la vergüenza que significa Nicolás Maduro haya utilizado como método para tratar de mantenerse en el poder la represión, la persecución, la actitud totalitaria, el control de todos los poderes, el control de la Fuerza Armada y el desprecio por el voto del ciudadano, el desprecio por el mismo sistema electoral que ellos diseñaron y cuyas reglas ellos colocaron. Porque lo que hay que ver es que en este país todo lo que fue el proceso del 28 de julio fue organizado por un Consejo Nacional Electoral que le responde a Nicolás Maduro. Así que la fecha no la decidió el CNE, la fecha la decidió Maduro. El hecho de que no participaran 5 millones de venezolanos, que se le impidiera, eso no lo decidió el CNE, eso lo decidió Maduro. Y a pesar de todas esas circunstancias, del ventajismo, del abuso de poder, nosotros llegamos al día electoral y logramos vencer. Pero además logramos vencer por paliza y además logramos demostrar el resultado. Eso puso muy mal a Maduro y por eso la actitud que ha tenido en estos días. Nuestra respuesta tiene que ser seguir adelante, resistir. Creo que la palabra resistencia es fundamental en este momento porque estamos enfrentados a una dictadura y esa resistencia nos ayuda a tener la presión interna y a buscar que se consolide la presión internacional para generar las bases de ese cambio que queremos para Venezuela. Juan Pablo, ¿usted piensa salir a marchar, salir a protestar nuevamente? Bueno, ya lo he hecho varias veces, o sea, cada vez que hay convocatoria, yo salgo. Pero esta vez hay un caso diferente, ¿no? Estuvieron a punto de detenerlo. El clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla. Ahí tenemos que actuar, nosotros tenemos que participar. Y yo lo voy a insistir, nosotros tenemos que dar la cara frente a la gente. Si la gente ha tenido confianza en este liderazgo, esa confianza tiene que sostenerse con nuestra presencia en cada una de las actividades. ¿Quiénes eran las personas que lo estaban persiguiendo a usted? ¿Cómo las puede describir? ¿Cómo funciona ese aparato
de persecución de la dictadura de Nicolás Maduro que se activa al mismo tiempo que ustedes están protestando, porque siempre que María Corina Machado y Edmundo González convocan a una manifestación, ese día arrecia la represión y cuando acaban las protestas, este aparato se activa. Sí, efectivamente es así. Es gente que está adscrita al Servicio Bolivariano de Inteligencia y también a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia Militar. SEBIN y DGCIM son las dos instituciones que fundamentalmente trabajan en ello. A veces son personas que van con todo su rostro tapado, en otras oportunidades no. En el caso nuestro ayer, ellos iban con su rostro totalmente descubierto y la persecución fue por varios minutos hasta que pudimos lograr desprendernos. La camioneta que describo, que es una camioneta gris sin placas, estaba esperando por nosotros y se unió a la persecución. Ellos se van comunicando porque van dos personas en cada moto. En este caso eran dos motos, 4 personas. Uno va manejando, persiguiéndonos y los otros van dándole indicaciones a otras personas para que puedan agruparse varios y poder detenernos. Es lo que te puedo decir porque no te puedo decir que puedo diferenciar a su rostro ni nada parecido, pero bueno, ellos no pudieron en ese momento detenernos y por unos días, gracias a Dios, nos libramos de eso. Juan Pablo, ustedes corren mucho riesgo cuando asisten a estas manifestaciones. Le voy a pedir que me responda lo que pueda, porque sé que la mayoría de esa información es reservada y tampoco es nuestro objetivo que la conozcan los violadores de derechos humanos, que la conozca Diosdado Cabello, que la conozca Nicolás Maduro, el dictador. Pero sí me causa mucha curiosidad, ¿ustedes cómo llegan a esas protestas? Ustedes llegan mimetizados en medio de la multitud y de un momento para otro se suben a ese carro. O sea, ¿cómo se da ese operativo que permite que los principales líderes de oposición, tal y como lo vemos en esta imagen, puedan estar subidos en un carro y luego desaparezcan en medio de la multitud sin que de esta forma sean capturados por parte de los organismos de inteligencia de la dictadura? En efecto es así, tú no puedes llegar al sitio si no está el camión ya bastante nutrido de gente, si no está la gente ya lista para subirse al camión porque puede ser detenido en el momento. Lo que frena la detención es la presencia de gente. Entonces la gente rodea el camión y de esa manera tú te bajas del vehículo en el que llegas e inmediatamente subes al camión. Eso fue lo que yo hice ayer. Claro, para llegar al camión nos costó un poquito porque al principio llegamos como muy temprano y el camión no tenía gente alrededor. Entonces, al comenzar a dar vueltas, fuimos detectados y allí comenzó una persecución que gracias a Dios tampoco lograron detenernos y nosotros logramos llegar al camión y ya había alguna gente y bueno, nos montamos en el camión. Ese es un momento en el que se puede lograr cierta seguridad porque ellos no van a ir allí delante de la multitud a tratar de detenerte. Ellos esperan que ya termine la actividad y que tú salgas y en el momento en que sales comienza la persecución, que fue lo que pasó ayer. Comenzó la persecución y bueno, gracias a Dios pudimos librarnos, pero es así, o sea, el momento de tu detención es el momento en el que termina la actividad. En ese momento es cuando el riesgo se incrementa a su máxima expresión y cuando tú tienes que haber tomado todas las previsiones para que no te detengan. En mi caso, obviamente la persona que maneja, la persona que yo consigo para que maneje la moto es una persona que tiene destrezas y que gracias a Dios ha sido muy inteligente en el manejo de la situación y ha logrado que los que nos persiguen se pierdan en su esfuerzo por alcanzarnos. Impresionante, Juan Pablo. Un relato de excepción el que usted nos está entregando. ¿Ha pensado en salir del país? ¿Ha pensado en huir de Venezuela ante esta persecución que en este momento le tiene lista el régimen luego de ese fallido operativo de captura? Mira, la persecución en mi contra tiene bastantes años. Desde el año 2017, cuando yo fui electo gobernador del estado Zulia, que es el estado más poblado del país y que es vecino de Colombia, y decidí no juramentarme ante la farsa de la Asamblea Nacional Constituyente, allí comenzó a profundizarse la persecución en mi contra. No solamente me inhabilitaron políticamente hasta el año 2030 y tanto, cosa que no va a pasar porque estoy seguro que esto va a terminar pronto, pero también me allanaron la inmunidad parlamentaria,
Hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que me abren una investigación por 8 delitos, entre ellos el terrorismo. Hay órdenes de captura en mi contra, a mi familia la persiguen. O sea, esa persecución ha sido permanente. En mi casa es algo que lo conversamos con mis hijos y que ellos están conscientes de que eso está pasando y están preparados para cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Ayer mismo yo les avisé cuando salía al sitio que iba a estar en una situación de riesgo. ¿Y por qué? Porque me parece que es importante tenerlos informados. Aunque algunos no son tan grandes todavía, yo tengo 5 hijos, la menor tiene 11 años, el que viene antes que ella tiene 13, los que vienen antes que ellos tienen 14 y el mayor tiene 28. Entonces, bueno, claro, yo siempre trato que estén informados de lo que está pasando. Mi esposa falleció hace escasos 5 meses, hoy cumple 5 meses de su desaparición física. Y bueno, el hecho de no estar en casa siempre te afecta, porque al final de cuentas ya es un mes sin estar en mi casa. Yo no vivo en Caracas, yo vivo en Maracaibo y yo no puedo ir a Maracaibo. Entonces eso me dificulta un poco las cosas, pero la persecución nuestra ha sido desde siempre y se ha intensificado a partir del año 2017. Y siempre he tenido la oportunidad de irme del país, vivo en frontera, he tenido la oportunidad de entrar en embajadas y no me he visto en esa situación, porque creo que nosotros tenemos que seguir dando la pelea hasta lograr que en Venezuela lo que fue la decisión del pueblo se convierta en una realidad. Este pueblo decidió sacar a Nicolás Maduro de esa presidencia. Este pueblo decidió colocar como presidente a Edmundo González Urrutia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pelear hasta que eso se convierta en una realidad. Juan Pablo Guanipa, quiero agradecerle por esta entrevista. Voy a repetirlo. Estamos haciendo un trabajo periodístico con un líder de oposición que hace pocas horas, el día de ayer, estuvo a punto de ser capturado, de ser secuestrado por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Está en algún lugar secreto de Venezuela, no nos ha dicho dónde está, tampoco queremos saberlo y tampoco queremos que la dictadura lo sepa. Él se salvó de estar preso en este momento, en las cárceles, en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias por habernos acompañado, señor Guanipa, y como siempre los micrófonos de este programa a la noche van a estar abiertos para que personas valientes y valerosas como usted, que están dando la lucha por la democracia en Venezuela, tengan la oportunidad de exponer todas sus ideas. Una feliz noche y la mejor de la suerte. Gracias a ti, Jefferson. Saludos.